Hola, vamos a trabajar ahora con objetos de la clase Person, de la clase Customer. En particular con objetos de la clase Customer. Un cliente, Customer en inglés, ¿verdad? Un cliente también es una persona. Entonces, por lo tanto, va a tener las propiedades de una persona más la propiedad que tiene un cliente, un Customer, que es la identificación del cliente, el ID Customer. Para eso vamos a crear lo que llamamos una class main, una clase principal, que va a utilizar las dos clases anteriores, person y customer, como vimos en las aulas anteriores. Bien, adentro del main vamos a tener el siguiente objeto. Un objeto customer 1, o sea, cliente 1, de la clase customer. Este objeto va a ser inicializado con el operador new y va a utilizar el constructor class customer. El constructor de class customer recibe parámetros, que es el nombre, los apellidos y la edad de ese cliente 1. Está utilizando el constructor que recibe parámetros, estos tres parámetros. Es decir, si nos remitimos, si vamos a la class customer, vamos a ver, como en el aula anterior dijimos, tenemos dos constructores. El constructor por parámetros, el que recibe parámetros, nombre, apellido e idade, y el constructor que no recibe parámetros. En estos momentos estamos utilizando el constructor que sí recibe parámetros. Y por lo tanto, se le está pasando estos valores como parámetros. Y a su vez, estos valores que se cargan aquí, que son en este caso Juana Pereira Suárez, entonces el parámetro nom se carga con Juana y apellido Pereira Suárez. Y como edad 23. Por tanto, como idade se va a cargar con 23. Y estos tres parámetros que se cargaron van a ser usados aquí en super. Es decir, está invocando al constructor de la clase person, pasándole como parámetros nom, apellido e idade. Y está construyendo como id customer acknown por el momento. Más adelante en la ejecución del programa podemos asignar una identificación de cliente a este customer 1. Bien, ahora tenemos otro cliente, un customer 2, también de la clase customer. Aquí este objeto customer 2, cliente 2, está siendo inicializado con el operador new y está llamando al constructor class customer. Class customer es un constructor, en este caso, sin parámetros. Está utilizando el constructor sin parámetros, el constructor vacío. ¿Sí? El vacío en parámetros. Si nos remitimos, si vamos a la class customer, vemos que es este el constructor que está utilizando. Java sabe que no es este el constructor que está utilizando y que es este, porque es el que no tiene parámetros. Y adentro de este constructor invoca simplemente a super, también sin parámetros, con paréntesis vacíos. ¿Por qué? Porque invoca a este constructor, al constructor sin parámetros de la clase person, y no este otro, que es el que tiene parámetros. Este es el que lo utiliza. Por lo tanto, el objeto customer 2 se va a inicializar con vacío en su nombre, vacío en su apellido y 0 en su edad. Aquí el objeto customer 2. Pues bien, vamos a tener más códigos. Como
les dije hace unos instantes, a Customer 1 le asignamos un ID. Bueno, invocando entonces al método setIdCustomer. Se le pasa como método, al método setIdCustomer, se le pasa como parámetro, perdón, el número de identificación de cliente, que es cast, y un código que identifica a ese cliente. Esto es lo que recibe el método setIdCustomer, es decir, lo que recibe este método como parámetros. Y a continuación lo que hacemos es mostrar en pantalla los datos, la información de este objeto, de este cliente Customer 1, invocando al método mostrarinfo. Es decir, mostrarinfo es este método que está aquí. Bien. Vamos a más códigos. Aquí lo que se está haciendo es mostrando la información del segundo cliente, Customer 2. También invocando a mostrarinfo como método. Mostrarinfo, como dijimos en las aulas anteriores, es un método que no recibe parámetros, ¿verdad? Simplemente muestra en pantalla la información. Vamos a ejecutar este programa. Hacemos clic en Run. Y nos muestra la información del primer mostrarinfo y del segundo mostrarinfo. El primer mostrarinfo nos muestra el nombre, Juana Pereira Suárez, con ID de cliente y su identificación. Y nos muestra el segundo mostrarinfo, que es este que está acá. Y este que está acá muestra con ID de cliente null. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué cliente ID de cliente null? Porque si vamos al código, vemos que utilizamos para el segundo objeto Customer 2 el constructor sin parámetros. Por lo tanto, utilizamos este constructor. Y si haber utilizado este constructor, lo que hicimos fue utilizar este constructor. Pero este constructor no le concierne a él inicializar el ID de cliente. Y este constructor, que fue el que utilizamos, tampoco le asigna nada, aquí en este caso, no le asigna nada a la propiedad IDCustomer. Como ocurre con el constructor con parámetros, que sí, por lo menos, al menos le inicializa como unknown. Acá no trabajamos con la propiedad IDCustomer a esta altura de aquí. Entonces se inicializa la propiedad IDCustomer como null. Y este es el resultado aquí que aparece en pantalla.